Un 40% aproximadamente de la población en todo el mundo han llegado a un punto de desánimo que realmente ya no pueden más. Mucha gente en ese estado está cayendo en depresión, tiene muchísimos problemas mentales, dificultades, y desgraciadamente hay personas que terminan siendo engañadas y quitándose la vida, suicidándose. Desgraciadamente, pues esto está aumentando de manera exponencial y la verdad que no saben realmente cómo remediarlo, aunque están esforzándose, haciendo nuevos programas. Pero la realidad es que estos problemas tienen un origen espiritual. Por eso la ciencia, que ha avanzado tanto y que es de gran bendición, la medicina, por supuesto, también es algo que Dios nos da y que tenemos que utilizar. Pero no alcanza, por supuesto, algo material, no puede absolutamente solucionar un problema que es de índole espiritual. Por eso la gente está sufriendo, ¿verdad? Un 40% aproximadamente. Luego hay un 50% que están sufriendo, pero se esfuerzan. Todavía le queda algo de fuerza para continuar. Y tienen ese pensamiento que hemos escuchado siempre, ¿no? Así es la vida, así es la vida. Hay que luchar, hay que pelear, hay que levantarse, hay que continuar. Así es la vida es así. Pero eso es una gran mentira, ¿verdad? Esa es la vida separados de Dios. Esa es la vida miserable del hombre caído. Eso no es verdadera vida, no es la vida original que Dios con todo su amor nos dio en el principio. No es la vida que Dios tenía diseñada, programada para el ser humano, ¿verdad? Pero la gente se esfuerza. Con las pocas fuerzas que tiene, hay que continuar. Hay un 10% que parece que tienen éxito. Gente que a través de sus talentos o a través de la economía, los estudios, de alguna manera ha alcanzado éxito, poder, fama. Pero si no tienen a Cristo, es un falso éxito. Si no tienen a Cristo, esa fama, en vez de darles felicidad, les da todo lo contrario, amargura, sufrimiento, continuamente. Estos días estaba esa noticia, ¿no?, del premio de la Academia de los Oscars, ¿no?, que se enfadaron, estaban allí pegándose y todo, ¿no? Bueno, pues son bien famosos, ¿verdad? Pero vemos que no son tan felices como parece, ¿verdad? Y es absolutamente, como dice la palabra de Dios, que una persona sea feliz si está separada de Dios. Por mucha fama, poder, por mucha economía, por mucho nivel intelectual alto que tenga, porque Dios nos creó para estar con Él, y al estar separados, todas esas cosas que no son malas de por sí, incluso son buenas algunas de ellas, no nos dan la felicidad. No nos la dan, sino todo lo contrario. Todavía nos dan más problemas. Por eso, si una persona está 24 horas preocupada, ¿qué ocurre? De manera absoluta, desgraciadamente, se va a enfermar. Se va a poner enfermo porque Dios no nos creó originalmente para estar preocupados, para tener temor, ansiedad. Eso no fue el deseo original de Dios. Eso es consecuencia de la caída, de estar separados de Dios. Por eso la gente continuamente está padeciendo enfermedades físicas. Y el Señor, en su ministerio temprano, Él iba a los enfermos y también los enfermos los llevaban a Él. Y no importa la enfermedad, la dificultad, no importa que pensaran que esas enfermedades eran incurables en ese tiempo, todos los que por gracia de Dios podían poner su fe en Jesús el Cristo, creer correctamente que Jesús es el Cristo, recibían la salvación. Y también el Señor los sanaba,
incluso sanidad física. Por eso ciertamente ese es el ministerio que también Dios quiere hacer en este tiempo a través de nosotros. ¿Quién puede dar la respuesta? ¿Quién? ¿Los presidentes de los países? ¿Los políticos? ¿Quién puede dar respuesta a ese problema de origen espiritual? ¿Quién? ¿La policía? ¿El ejército? No, ellos hacen unas labores muy respetables, pero no pueden llegar, aunque quieran, a dar verdadera respuesta. Por eso Dios, Él nos ha llamado. Vemos como esos discípulos que el Señor preparó, cuando los envió realmente en el nombre de Jesús el Cristo, también se levantaban las obras de sanidad. Por eso ciertamente en Marcos 16, del 15 al 20, el mismo Señor lo está diciendo: y pondréis vuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Y vemos como el Señor levantó a través de sus discípulos esas obras de sanidad. Vemos en el libro de los Hechos continuamente cómo esa persona, por ejemplo en Hechos 3, el cojo de la puerta de la Hermosa recibió la sanidad, pero también en Hechos 14, a través de Pablo en Listra, otro cojo exactamente igual pudo ser sanado en el nombre de Jesús el Cristo. Porque es la autoridad que tenemos. En el nombre de Jesús el Cristo, Él nos da autoridad para, al predicar este precioso evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, la gente pueda sanar, pueda recibir verdadera sanidad. Por eso el Señor, en este tiempo donde la gente está padeciendo desgraciadamente tantas enfermedades, Él nos ha llamado y quiere que estemos levantándonos y resplandeciendo, como dice Isaías 61, porque ya ha venido nuestra luz, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. Y tenemos que estar llevando este evangelio. Y la sanidad es la puerta más importante para el evangelismo en este tiempo. Por eso tenemos que prepararnos como esos doctores espirituales, para que todas las personas que Dios nos haga encontrar, no importa la dificultad, el problema, la situación que esté enfrentando, a través del evangelio, utilizando nuestras vidas, el Señor, puedan ser verdaderamente sanados. Entonces, primeramente, para poder recibir esa sanidad física, primeramente tienen que estar recibiendo la sanidad fundamental, la sanidad espiritual. Hay que entender perfectamente, conforme a la palabra que es perfecta, es la verdad, es concreta y nos explica claramente por qué el hombre, ciertamente, cuál es la raíz del verdadero problema, el cual genera todos los problemas que hay. Por supuesto también las enfermedades, porque Dios en un principio no nos creó para estar enfermos. No, eso no estaba. Cuando Él nos creó no existía. No había enfermedades, no había problemas, no había dificultades. Todo era bueno en gran manera, dice en Génesis 1:31. Y Él nos creó para estar con Él, para disfrutar de Él 24 horas. Por eso nos dio la parte espiritual, como dice en Génesis 1:26 y 27. Nos creó a su imagen y semejanza. Dios es espíritu, ¿verdad? Dice en Juan 4:24. Por eso nos hizo para tener esa relación viva con Él. El hombre no sabía lo que era la enfermedad, la ansiedad, el temor. No existía eso. A la manera de Dios, todo es perfecto. Todo funciona a la perfección. Y también nos dio esa autoridad, Génesis 1:28, de gobernar, sojuzgar, llevar esta bendición a toda la tierra. Y ciertamente, todo funcionaba perfectamente. También Dios en su gracia nos dio un pacto, el camino para gozar, para disfrutar de estas bendiciones. Génesis 2:17. Pero ocurrió ese acontecimiento tan importante que tenemos que conocer en Génesis 3. A través de este Satanás, que es un ángel caído, él, a través de una serpiente, engañó al ser humano. Porque siempre Satanás quiere engañarnos. Él ha venido a hurtar, matar y destruir. Y él,
a través de una serpiente, hizo que el ser humano perdiera la palabra, rompiera el pacto. ¿Cómo lo hizo? Pues de manera astuta y también con mentira, porque Él es padre de la mentira. Vemos en Génesis 3, versículo 4 y 5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Ahí está la primera mentira. En Génesis 2:17, en el pacto que Dios le había dado, le dijo, ciertamente morirás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente. Lo dijo claramente el Señor. Pero este Satanás, el padre de la mentira, dice, no morirás. Él es mentiroso, ¿verdad? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, le decía, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense la mentira. No solo no morirás, sino que se abrirán tus ojos. Como diciendo, ahora estáis ciegos, no estáis viendo la verdad. Se abrirán tus ojos y seréis como Dios. Seréis Dios. Fíjense qué engaño tan grande. Pues bien, ese engaño es el mismo que está utilizando hoy en día de manera concreta. Lo mismo. Tú puedes ser Dios, tú puedes ser lo que tú quieras, lo que sea. Tienes que ser lo que tú quieras, tienes que conseguir lo que tú quieras, tú puedes ser lo que te apetezca ser y nadie lo tiene que impedir. Es lo mismo exactamente, es mentira. Entonces, el ser humano comió. Y la paga del pecado, dice en Romanos 6:23, es la muerte, murió espiritualmente. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Fuimos creados para estar con Dios y ser felices absolutamente, pero ahora separados. El ser humano sin Dios no es nada, no funciona nada, porque no es a la manera de Dios, no es conforme al principio de la creación de Dios para el ser humano. Todo lo contrario, se rompió. Y hubieron 3 consecuencias principales de ese gran desastre. El ser humano, como he dicho, fue separado. No solo eso, su misma naturaleza se transformó. Entró la corrupción y se hizo una naturaleza de pecado. El hombre se hizo pecador en su naturaleza. Por eso continuamente, a través de sus acciones, comete pecado. Porque es pecador, comete pecado. Y ese pecado le ata, porque el pecado se ha enseñoreado de su vida. Por supuesto, la gente no lo sabe. Y también la tercera consecuencia es que Satanás empieza a gobernar, empieza totalmente a esclavizar al ser humano. La gente no sabe que su dueño es Satanás, no se lo pueden imaginar. Pero realmente, como dice el Señor en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos de su padre? Nada bueno, por supuesto. Constantemente haciendo cosas incorrectas, cosas contrarias a la palabra de Dios. Por eso es un sufrimiento constante. La gente no sabe por qué sufre, piensa, como he dicho antes, que la vida es así, es mentira. Es la vida miserable en la cual hemos caído porque hemos muerto espiritualmente a un nivel tan bajo, corrupto y depravado en cada área de nuestras vidas. Es un sufrimiento constante. Por eso la gente le vienen problemas continuamente, no sabe por qué. Yo lo recuerdo porque antes de conocer al Señor Jesucristo, es lo que yo estaba viviendo. Una vida totalmente de sufrimiento, aunque por apariencia uno no lo admitía, ¿verdad? Dabas una apariencia de que todo iba bien, que todo era muy bonito, que te funcionaba todo muy bien. Mentira, todo era apariencia. Por dentro era otra cosa totalmente distinta. Y las personas desgraciadamente viven así. Y no saben por qué están sufriendo. Nada más el hombre pecar, ciertamente cambió totalmente todo. Por eso vemos en Génesis 3, versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Desde ese momento, ¿verdad? Cuando una mujer da a luz, la verdad, es un sufrimiento muy grande. Es un momento que sufre muchísimo, ¿verdad? Ahí empezó realmente, a través de ese pecado original empezó el sufrimiento. Versículo 17, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y ciertamente, cayó maldición sobre toda la tierra y el ser humano ya tenía que esforzarse totalmente para alimentarse y sufrir continuamente. Es algo que todavía, por supuesto, estamos desgraciadamente sufriendo. Pero ese es el origen. La palabra de Dios, que es la verdad, es el único lugar donde Dios nos lo muestra. Ahí empezó realmente el hombre a sufrir y como consecuencia a empezar a padecer enfermedades. Ahí, cuando el hombre cayó, cuando todo cambió. Por supuesto, la gente se esfuerza. Todos quieren ser felices, quieren tener salud, quieren tener economía y lo mismo para sus hijos. Es algo universal, ¿verdad? Y claro, como está sufriendo, se esfuerzan. ¿Por qué piensan que la ciencia ha avanzado tanto, la tecnología? ¿Por qué? Porque piensan que contra más ciencia haya, contra más tecnología haya, la gente seremos más felices. Por eso se esfuerzan. ¿Y por qué se esfuerzan tanto para alcanzar la felicidad? ¿Por qué? Porque son infelices. Por eso se están esforzando. Pero no funciona, porque fíjense la tecnología que estamos experimentando ahora hoy. Es tremendo, ¿verdad? Cómo a través de un teléfono podemos comunicar en un momento con cualquier parte del mundo tranquilamente, no solo hablar, sino poder vernos. Algo tremendo, ¿verdad? Buscar información tecleando unas pocas letras, acceder a una información ilimitada, tanto escrita como gráfica, algo increíble, ¿verdad? Pero a pesar de eso, de una tecnología tan avanzada, la gente sigue sufriendo, incluso más. Mucha gente con tanta tecnología se siente sola. ¿Por qué? Porque ya no puede realmente relacionarse con la gente. La gente pues es ya más cerrada, está totalmente más aislada y por eso todavía la gente sufre más. Hay gente en este tiempo de esa gran red de comunicación que es Internet y las redes sociales que se siente sola, pero muy sola y está totalmente vacía. Por eso, aunque se esfuerzan las personas, no pueden encontrar la verdadera felicidad, porque su problema, su origen, el fundamento es espiritual. Y la gente no lo sabe, no sabe cuál es su verdadero problema. Por eso, esos intentos de solucionarlos, en vez de aliviar, en vez de dar respuesta, todo lo contrario, agravan más la situación. Por eso el Señor, por su gracia y misericordia, nada más el hombre pecar, en Génesis 3:15, nos da la respuesta. La simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Jesús el Cristo que vendría a morir en la cruz para poder totalmente quebrantar el poder de Satanás. Y es la promesa. El hombre estaba caído, no podía hacer nada por sí mismo, pero Dios por su gracia y misericordia, Él prometió, tomó la iniciativa, Él tenía preparado desde la eternidad ese plan de salvación. Él mismo se iba a encarnar. Dios se iba a hacer hombre porque un hombre pecó y un hombre tenía que pagar, pero desde Adán y Eva todos los hombres nacemos con ese pecado. Somos pecadores. Lo hemos heredado por generación ordinaria. Por eso, si un hombre tenía que pagar, todos éramos pecadores. No había un hombre justo que pudiera pagar por nosotros. Por eso Dios, en su ilimitada sabiduría, Él preparó que Él mismo, a través de una mujer, se iba a encarnar para poder nacer como hombre, sin ningún pecado. Y Él es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Él nació como hombre sin pecado original y durante toda su vida no cometió pecado. Él era justo. Y como estaba escrito,
Él vino, el justo, para dar su vida por los injustos y llevarnos a Dios. Él cumplía todas las características. En la historia se han levantado muchas personas que dicen, yo soy el Salvador, ¿verdad? Líderes, militares, grandes pensadores, filósofos, gente que ha creado incluso religiones. Yo soy el Salvador. Pero todos ellos no pueden ser el Salvador porque nacieron con pecado. Y ciertamente no son el Cristo, porque ellos, aunque enseñaron cosas algunas que son buenas, ellos nacieron en pecado, necesitaban ser salvados, no podían salvar a nadie. Pero el único que nació sin pecado es Jesús, y Él nunca cometió pecado, es el justo, y Él pudo cumplir esa obra, porque ese Salvador, aparte de tener esas características, tenía que cumplir una obra. ¿Qué obra? Cristo, el ungido. Por eso vemos como Jesús, cuando fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre Él. Fue ungido, fue capacitado, escogido, señalado para cumplir en la cruz ese trabajo de Cristo, que en realidad son 3 oficios, ¿verdad? Como estábamos totalmente atrapados por Satanás, ningún hombre por sí mismo puede salir del poder de Satanás. Jesús el Cristo en la cruz venció a Satanás como verdadero rey. Él quebrantó la cabeza de la serpiente. Como estábamos separados y por nuestro esfuerzo no podemos regresar a Dios, Jesús el Cristo en la cruz, como ese profeta verdadero, nos abrió un camino, el único camino a través del cual podemos regresar a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y también estábamos en pecado, en desastres, en maldiciones, atados totalmente. No podíamos salir de ahí por nuestro esfuerzo. Nada que hiciéramos nos podía salvar de ese pecado, de salir de esos desastres. Pero por gracia de Dios, Jesús el Cristo en la cruz, como ese sacerdote verdadero, Él derramó su sangre, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y Él cumplió estrictamente toda la ley, toda la palabra, todas las profecías, cientos de profecías que fueron dadas sobre Él, explicando concretamente todo lo que iba a hacer, porque Dios siempre da la palabra antes de hacer algo. Por eso Él derramó su sangre y nos liberó, perdonó nuestros pecados, nos sacó de los desastres, de las maldiciones. Por eso el Señor en Juan 19:30 dio ese grito, no un grito de dolor, un grito de victoria. Consumado es, ya está todo terminado, ya he concluido absolutamente todo, he pagado, tengo toda la victoria. Y Él murió, pero al tercer día resucitó, y es la evidencia de que Jesús es el Cristo. Él ha vencido a Satanás, Él ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte. Jesús es el Cristo. Y solo hay que creer en Él. Por su gracia, poner nuestra fe en Él. Si Él obra en nuestras vidas, porque Él nos tiene preparados, y en ese momento, cuando el Espíritu Santo viene, nos regenera, nos damos cuenta que somos pecadores, nos arrepentimos, y entendemos que Jesús el Cristo es el único y suficiente Salvador, y ponemos nuestra fe en Él, al recibirlo en nuestros corazones, como dice en Juan 1:12, es en ese momento que el Señor viene a nuestra vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y se levanta un milagro. Dios nos salva. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y ya nos da esa nueva y preciosa identidad, hijos e hijas de Dios. Y hay evidencias internas y externas de que hemos sido salvados totalmente por Cristo. Somos nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa es la verdadera sanidad fundamental, la primera sanidad que necesitamos urgentemente recibir si todavía no conocemos conforme a la palabra que Jesús es el Cristo. Por eso constantemente
el Señor, cuando Él vino en el Nuevo Testamento, esa promesa se cumplió y Él vino. Y Él escogió a 12 discípulos, ¿verdad? Y estuvo con ellos aproximadamente 3 años y medio, totalmente preparándolos, ¿verdad? Y lo más importante que Él quería primeramente que entendieran es quién es Él. Por eso allí en la región de Cesarea de Filipo, Él les preguntó, Mateo 16, del 13 al 20, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la verdad que la Biblia es tan perfecta, ¿verdad? Porque es igual que ahora, es igual. Habrá cambiado muchas cosas externas, pero es lo mismo. Dice que la gente, la multitud que le seguía, decían unos que era Juan el Bautista, ¿verdad? Y veían a Jesús a su manera, como alguien que hacía obra social, ¿verdad? Otros lo veían como Elías. Y es como ahora, antes piensan que Jesús el Cristo, que el Evangelio son cosas místicas, solo, por supuesto que es místico, pero buscan nada más el misticismo, buscando experiencias, emociones. Pero Él no vino para eso, vino para algo más importante. Otros lo veían como Jeremías. Y Jeremías tenía misericordia por las personas, por supuesto. Tenemos que tener misericordia por el prójimo, por supuesto que sí. Pero Él vino a hacer algo más importante que eso. Y es lo mismo, ¿verdad? La gente sigue teniendo su pensamiento de Jesús. Sí, yo creo en Jesús, pero cuando uno escucha, no, yo es que pienso, dice, no. Y por supuesto lo tenemos que respetar, pero es un Jesús a su manera. No funciona. El problema es que no le va a funcionar porque ese no es Jesús. Es el Jesús que Él piensa con su pensamiento limitado humano. Pero tenemos que conocer a Jesús el Cristo conforme a la palabra para poder recibir la salvación. Como dice Primera de Juan 5:1. Hay que conocer conforme a la palabra que Jesús es el Cristo para poder recibir esa sanidad. Pero luego, después de preguntar a la multitud, le preguntó a los discípulos, y esa era la pregunta que Él en realidad quería hacer. Porque el mayor interés de Jesús, el mayor interés es que conozcamos correctamente, conforme a la palabra, quién es Él para poder recibir esa salvación. Por eso les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, el Padre se lo reveló, pudo hacer en Mateo 16:16 esa confesión tan gloriosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se puso muy contento, ¿verdad? Por eso le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, ¿no? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Ciertamente el Señor se puso muy contento, y Él está muy contento cuando alguien, por gracia de Dios, puede hacer esa confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres aquel que Dios prometió, que es el único solucionador, el único salvador, solucionador de todos los problemas. Por eso, esa es ciertamente la confesión que tenemos que hacer cada día y experimentar de manera real que Jesús es el Cristo, para poder gozar primeramente esa sanidad fundamental. De esa manera disfrutaremos de esas 3 bendiciones, ¿verdad? Estaremos firmes como una roca, y sobre esa confesión de que Jesús es el Cristo, Él va a levantar el evangelismo a través de nuestras vidas, va a edificar la iglesia. También, gozando de Cristo, experimentando a Cristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra nuestras vidas, y tendremos la llave para abrir, la llave de la oración, la llave del reino de los cielos. Por eso ciertamente tenemos que experimentar que Jesús es el Cristo para poder gozar esa sanidad fundamental. Pero luego, en Mateo 17, del 1 al 8, el Señor lleva a los discípulos más cercanos al monte de la transfiguración. Y allí Él se transfigura, ¿verdad? Una luz impresionante,
Y aparecen Moisés, que representa la ley, y Elías, que era el más importante de los profetas. Y se quedaron maravillados con él. Pero en el versículo 8 dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ahí el Padre les mostró, pudieron entender que solo Jesús es el Cristo. Porque primeramente hay que experimentar de Cristo, pero Cristo no tiene que ser un mero invitado de nuestras vidas, tiene que ser el dueño de nuestras vidas. Toda nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, le pertenece solo a Él. Tenemos que dejar que el Señor Jesucristo esté reinando en nuestras vidas. Ahí se levanta verdaderamente la sanidad. Y después el Señor resucitado ya les dice, he aquí tengo el poder del cielo y de la tierra. Me ha sido dado, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y en el 20 les dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, ciertamente, ya en Cristo, Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y Él nos dice que vayamos, que hagamos discípulos, que estemos dando esta bendición a todas las personas. Y en Hechos 1:8 dice que nos daría el poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Y ese es el deseo de Dios, que podamos recibir esa sanidad y que ayudemos a todas las personas que están sufriendo a que puedan recibir sanidad. Primeramente, la sanidad fundamental es la más importante. Por culpa de ese problema espiritual es que vienen las enfermedades mentales y también las físicas. Por eso, primeramente, las personas tienen que conocer que Jesús es el Cristo. Tienen que recibirlo en sus vidas, recibir esa salvación tan grande. Una vez les ayudamos a que puedan recibir esa sanidad espiritual, tenemos que ayudarle también a recibir sanidad de las heridas del corazón. Porque a través de cosas que nos han ocurrido desde que éramos niños, incluso en nuestras familias, acontecimientos, situaciones, dificultades, eso ha producido heridas en nuestras vidas. Y ya teniendo esa sanidad fundamental, ya tenemos que estar recibiendo sanidad de esas heridas, que son canales que si no sanamos, Satanás nos va a seguir engañando. Y van a impedir que disfrutemos esta vida y vida en abundancia del Evangelio. Por eso el Señor dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué dice eso el Señor? Dice la palabra que el Señor sabía lo que hay en el corazón del hombre. Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Y Él nos dice, venid a mí. ¿Quién? Los que estáis trabajados y cargados. Y podemos ser creyentes, hijos de Dios, y estar trabajados, cargados. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo sanidad. Y somos engañados. Seguimos haciendo las cosas por nuestras fuerzas. Tenemos nuestras motivaciones. Buscamos todavía nuestros deseos propios. Estamos centrados en nosotros mismos por heridas. No funciona la vida de fe así, ¿verdad? Si estamos trabajados y cargados, pero el Señor que nos dice, ir a Él, ¿para qué? Para darnos descanso para nuestras almas. Por eso, Cristo es la respuesta. En Cristo tenemos toda la sanidad, primeramente fundamental, por supuesto, espiritual, pero también en Él tenemos que tener sanidad de las heridas del corazón. Por eso en Filipenses 4, 6 y 7 dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y necesitamos ir a Cristo, ¿cómo? Tomando la palabra, pero también cada día cambiando todo lo que nos afana en oración, transformándolo en oración. Lo que vemos, hay cosas que vemos que nos mueven, ¿verdad? Nos dan afán, es normal, por supuesto que nos pueden dar afán. Pero en ese momento hay que transformarlo en oración, ponerlo en las manos del Señor, que es nuestro dueño. Y Él es todopoderoso.
No solo lo que vemos, a veces escuchamos cosas que nos afectan, ¿verdad? Nos hacen sentir mal. Bueno, podemos sentirnos mal, por supuesto, de hecho nos ocurre, pero en ese momento cambiar esas palabras mentirosas que hemos escuchado, transformarlas en oración. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y a veces podemos sentirnos mal. Pues ese sentimiento, ¿cómo se cambia? Con acción de gracias, con adoración, con alabanza, proclamando la palabra, orando. Cambiarlo. Y pensamientos incorrectos, ¿verdad? También, cambiarlos en oración. Por eso, ciertamente, en Cristo tenemos también la sanidad de las heridas. Había un niño, pues que su madre era madre soltera. Esto ocurrió hace varios siglos en un pueblecito pequeño de los Estados Unidos, y eso era un gran escándalo. En ese tiempo era un gran escándalo. La gente, por supuesto, criticaba a la madre grandemente, y el niño sufría bullying en el colegio porque le pegaban, le insultaban, no tienes padre, no sabes quién es tu padre. Era horrible y ese niño se sentía muy mal. ¿Por qué? Porque él decía, ¿yo qué culpa tengo? Yo no he escogido eso, yo he nacido así, yo qué sé, ¿qué culpa tengo? Encima de que no sé quién es mi padre, encima me insultáis, me pegáis por eso, ¿yo qué culpa tengo? Era un sufrimiento muy grande para ese niño, estaba muy herido. Cada domingo ellos iban a la iglesia. Ese domingo al ir había un nuevo pastor. Y el pastor, después del servicio, terminó y se puso en la puerta de esa manera para presentarse y saludar a todos los miembros conforme fueran saliendo. Este niño, por supuesto, allí en la iglesia no se sentía cómodo con tanta gente porque todos le miraban mal. Entonces, viendo el pastor que quería saludar a todos, pues ya tenía ahí un problema, ¿no? ¿Cómo escaparme para no tener que hablar con este nuevo pastor? Entonces, aprovechando de que estaba saludando a unas personas, intentó zafarse. Pero el pastor estuvo más rápido y lo paró. ¡Hola! Y le dijo, ¿y este niño tan guapo, quién es su padre? Claro, él no sabía nada, ¿no? Pero en ese momento se hizo un silencio en toda la iglesia. Todos se quedaron. Lo que había dicho, ¿no? Justamente le había dicho eso él. Entonces el niño se puso rojo, no sabía para dónde mirar, pero el pastor se dio cuenta que ahí ocurría algo. Por eso le dijo, ya sé de quién eres hijo, tú eres hijo de Dios. Hijo mío, Dios está contigo, ves hacia adelante que Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Ciertamente el Espíritu Santo le guió con esas palabras. Y el niño, esas palabras se grabaron en su corazón. Ahí Dios obró, se grabaron en su corazón. Por eso salió tan contento y tan agradecido que ahí cambió, a través de la palabra, pudo cambiar. Y ciertamente empezó a estudiar, llegó a ser político, llegó a ser gobernador. Y fue elegido gobernador de ese estado. Y lo eligieron consecutivamente 3 mandatos. Fue el gobernador más votado de toda la historia de los Estados Unidos. Y él, cuando ya era mayor, siempre le contaba a todo el mundo cuál fue el punto de cambio, el punto de inflexión de su vida fue a través de las palabras que recibió de parte de Dios a través de ese pastor. Si no, ¿cómo hubiera terminado? Él, por supuesto, era hijo de Dios, pero por esa herida, ¿cómo hubiera terminado? Estaba desanimado, estaba engañado. Desgraciadamente, su final hubiera sido muy difícil, ¿verdad? Pero al tomar la palabra, al recibir sanidad con la palabra, al tener seguridad de quién era él, de quién estaba con él, de que Dios tenía todo preparado para él, al creerlo, Dios obró. Recibió sanidad y Dios lo levantó como un gran testigo. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso, primeramente, sanidad espiritual, pero también tenemos que estar centrándonos cada día con la palabra, con la oración, para poder recibir esa sanidad también de las heridas del corazón.
Es muy importante. Ciertamente, con la palabra, con la oración, Dios va a obrar poderosamente en nuestras vidas. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ciertamente eso es disfrutar de verdad de Cristo, ¿verdad? Estad siempre como gozosos, siempre, 24 horas. Si yo de verdad me aferro a Cristo cada día, estoy orando con Cristo, experimentando Emmanuel, Dios que está conmigo 24 horas, es la única manera, porque el gozo es un fruto del Espíritu, no es simplemente una felicidad que es circunstancial. Es un gozo continuo, una alegría inexplicable continua, una paz, una gracia continua. Eso es el gozo, es un fruto del Espíritu. Y es lo que el Señor hace cuando realmente cada día tomando la palabra, Él levanta esas obras de sanidad. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Qué es eso? 24 horas, ¿verdad? Continuamente. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Que estemos siempre gozosos, que estemos orando sin cesar, que estemos dando gracias. Es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Por supuesto, eso solo lo podemos experimentar en Cristo Jesús, permaneciendo en Cristo 24 horas. Esa es la verdadera sanidad. Fundamental, pero también de los pensamientos, de las heridas del corazón. Y en ese estado, por supuesto, puede venir un pensamiento incorrecto, puede venir una tentación, puede venir un pensamiento malo, por supuesto, y viene cada día, pero con esa fuerza espiritual, como dice en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Podemos tener ese tipo de pensamientos, pero en ese momento, orando, tenemos que llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entregar ese pensamiento a Cristo para que realmente ese pensamiento no arraigue. Lo podemos tener, pero al orar, al entregarlo al Señor, ahí se va, ¿verdad? Si no, se arraiga y llega a ser nuestra naturaleza y da su fruto. Por eso, ciertamente, en Cristo tenemos que tener esa verdadera sanidad. Sanidad fundamental, pero también sanidad de las heridas del corazón, de los pensamientos incorrectos. De esa manera, por supuesto, eso va a traer sanidad incluso física. Es algo muy científico. ¿Por qué? Ciertamente nuestro cerebro está totalmente conectado con el espíritu y también conectado con todo el cuerpo, ¿verdad? Por eso si empezamos a experimentar esa sanidad espiritual, nos da sanidad en el pensamiento y también sanidad física, porque muchas enfermedades físicas son causadas por preocupación, por estrés. Hay estadísticas científicas, más del 92% de las enfermedades vienen causadas por el estrés, la ansiedad, continuas. Hace que tu cuerpo enferme. Por eso encontrando cada día en Cristo, yendo a Él y recibiendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios nos va a dar la verdadera sanidad y vamos a poder gozar, como dice Pablo, de esa plenitud del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y ese es el estado natural de un hijo, de una hija de Dios. Tenemos que ser llenos, tener esa plenitud del Espíritu Santo, que Dios esté totalmente gobernando nuestro pensamiento, nuestro corazón, todo lo que somos, todo lo que tenemos, para que nuestra vida pueda realmente estar glorificando a Dios, siendo testigos. Si estamos experimentando esa verdadera sanidad en Cristo, eso va a ser una plataforma para ser testigos. Si estamos ayudando a personas enfermas con el Evangelio a que puedan recibir esa salvación, esa enfermedad será una plataforma, una puerta también, para que muchas personas
puedan conocer que Jesús es el Cristo.